El mensaje que les traigo esta mañana se titula Una familia fracturada. Y la palabra del Señor dice en Génesis 27, les voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. «Hijo mío», le dijo. «Aquí estoy», le contestó Esaú. «Como te darás cuenta, yo estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morir. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso como a mí me gusta y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que me muera». Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob: «Según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse». Pero Jacob le dijo a su madre: «Hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí», le contestó su madre. «Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos». Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Esta historia, para los que no la conozcan, tiene un final muy triste. Rebeca e Isaac eran marido y mujer y tenían 2 hijos. Esaú y Jacob eran mellizos, habían nacido el mismo día. Y Rebeca tenía su hijo predilecto que se llamaba Jacob. Y junto con su hijo engañaron a Isaac, su esposo. Isaac también tenía su hijo predilecto, Esaú. Según las costumbres judías, la herencia se dividía en 3. 2 partes le tocaban a Esaú y una parte a Jacob. El doble de su hermano, por ser el hijo mayor, el primogénito. Pero Dios había escogido al hermano menor, a Jacob, para recibir la bendición. Jacob, con su mamá, con engaños, tomó el lugar de Esaú y recibió la bendición. Esto causó un terrible enojo en su hermano Esaú, que juró que iba a matar a su hermano Jacob. Hasta este momento, según esta historia, ¿hubo algo bueno? No, en absoluto. ¿Alguien en esta historia de estas 4 personas, alguien terminó contento? No, en absoluto. Todos, los 4, Esaú, Jacob, Rebeca y su esposo Isaac, todos
perdieron. Más bien terminó siendo un hogar fracturado, un hogar destruido. Y estas 4 personas profundamente heridas, los unos por los otros. Yo quisiera que analicemos, porque a veces hay personas leen ciertas partes de la Biblia y dicen, oh, entonces está bien hacer esto porque está ahí en la Biblia. No, tenemos que tener mucho cuidado. Porque está en la Biblia no quiere decir que está bien. Tenemos que analizar. Nosotros somos personas inteligentes. Tenemos que entender lo que Dios está tratando de decirnos. Y si le ayuda, usted póngase en el lugar de cada uno de estos personajes. Y eso le va a ayudar a entender qué sintieron. Lo que sí vemos es que Rebeca salió con su gusto de que su hijo Jacob recibiera la bendición. Pero Rebeca nunca más vio a su hijo Jacob. Murió antes de que regresara. La Biblia solo menciona a Rebeca para decir que ella fue sepultada con su esposo Isaac. Y en Romanos, solo para mencionar a sus hijos. Isaac también tenía a su hijo predilecto, era Esaú. Y si analizamos con cuidado, no quiere decir que está bien que un padre tenga un hijo predilecto. La manera que debemos entender es que por tener un hijo predilecto, trajo problemas a la familia. El papá tuvo su hijo predilecto, la mamá su hijo predilecto. Isaac fue testigo de un gran dolor que su esposa Rebeca y su hijo Jacob causaron a su hijito favorito, Esaú. Isaac vio llorar amargamente a Esaú, aunque la Biblia describe a Esaú como un hombre fuerte y valiente. Isaac, aunque tenía su preferido, pero todavía amaba a Jacob y fue separado de él por 20 años. Jacob aprendió a mentir, a engañar, a traicionar y a robar. Jacob fue separado de su familia y fue separado de la tierra que se supone debía de recibir como bendición, herencia desde su abuelo Abraham. Y no volvió hasta que fue transformado por un encuentro que tuvo con Dios. Analizando a Esaú, él fue lastimado profundamente por su propia madre y por su hermano mellizo. Se criaron juntos. Esaú también fue testigo del dolor profundo que todo este engaño y mentiras trajo a su propio padre Isaac. Esaú experimentó los sentimientos, las emociones que yo no le desearía a la persona más mala en esta tierra. Una cosa es ser traicionado, pero muy doloroso es ser traicionado por las personas que uno ama. Eso es lo que le pasó a Esaú. Esaú sintió tanta amargura y resentimiento que lo llenó de rencor. Y ese rencor lo llevó a tener deseos de venganza que duraron por años. Pero hay una cosa que debemos de notar que está detrás de todo esto obvio que acabamos de hablar y de analizar. Lo que aquí pasó es que ninguna de estas 4 personas
estaban dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Esto que acabo de decirle es tan importante que se lo voy a repetir. Ni Isaac, ni Rebeca, ni Esaú, ni Jacob no estaban dispuestos a someterse a la voluntad de Dios, sino que querían hacer cada uno lo que a ellos les dé la gana. Cada uno buscó su propio capricho. Cada uno buscó hacer lo que quería y por sus propios medios. Y cada uno hizo lo que hizo con la falsa idea de obtener la bendición de Dios. Vamos a continuar analizando. Cuando Isaac habló con su hijo Esaú, lo hizo a escondidas de su esposa. Y obviamente que Jacob ni se entere. Pero Isaac buscó ir en contra de la voluntad de Dios, aunque sabía que Dios había escogido a Jacob y no a su hijo preferido Esaú para recibir la bendición. Isaac sabía que Esaú no era el escogido por Dios. ¿Por qué? Porque había muchas faltas en Esaú. Isaac pasó por alto todas las faltas de su hijo preferido Esaú. Las más importantes voy a mencionar. Esaú vendió su derecho a la doble porción de su bendición por un plato de lentejas. Menospreció de tal manera la bendición de Dios que lo cambió por un plato de lentejas. Lo segundo es que Esaú se casó con mujeres cananeas, 2 de ellas, sin tener ni la aprobación ni la bendición de sus padres. ¿Por qué fue tan malo haberse casado con mujeres cananeas? Porque la gente en Canaán ofrecían sacrificios de niños. Y no voy a describir lo horrible que hacían, pero para Abraham y su esposa Rebeca era horrible pensar lo que pudiera pasarle a sus nietos. Pero su hijo se casó, nada más las trajo a la casa y causó mucha amargura a sus padres, Isaac y Rebeca. Continuando con este análisis, vemos que Rebeca no confió en Dios. Rebeca le enseñó a su hijo Jacob a pensar de una manera equivocada, robando, engañando, traicionando a su padre, a su hermano. Le enseñó a pensar de esta manera equivocada. Es más importante obtener lo que tú quieres. El respeto, el amor a tu padre, a tu hermano, no es importante. Tú puedes obtener lo que quieres, yo te voy a ayudar. Eso es lo que debemos de entender analizando, porque la Biblia no nos lo describe tan claramente. Y al empujar a su hijo Jacob a engañar, a traicionar y todo esto, le quitó también su dignidad, el respeto propio. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob se convirtió en un mentiroso, en un tramposo, un ladrón, un suplantador. Y eso es lo que Jacob significa. Jacob quiere decir suplantador, una persona que toma el lugar de otra engañando. Esta historia
tiene un paralelo o una comparación con la iglesia hoy en día. Como Isaac, algunos de nosotros hemos hecho algunas personas en la iglesia como Esaú, el hijo preferido. Y damos la espalda a los Jacobs, que tal vez no están en la iglesia, pero Dios los ha escogido para recibir la bendición y recibir también sus promesas. Además, en las iglesias dejamos pasar por alto las faltas de los Esaús. Muchas veces esos Esaús piensan, estoy en la iglesia, estoy salvo. Pero siguen viviendo una vida de pecado, peor hasta inclusive que en el mundo. Y la iglesia no les dice nada por estas faltas. Y estos Esaús tampoco buscan la aprobación de Dios, mucho menos de sus padres, y están casados con el mundo, con el pecado, y sin embargo piensan que van a recibir la bendición de Dios. Y en la iglesia muchas veces hacemos pensar a estos Esaús que sí, la bendición de Dios es también para ellos, sin invitarlos al arrepentimiento, sin invitarlos a hacer un cambio de vida, sin invitarlos a vivir en santidad. Para algunos de estos Esaús, será demasiado tarde cuando ellos se den cuenta que lo han perdido todo, como fue el caso de Esaú. Y estos Esaús en la iglesia puede que sea demasiado tarde cuando quieran arrepentirse, como también fue el caso de Esaú. Hermanos, hermanas, el momento de reconocer las faltas es hoy. El momento de arrepentirnos por las cosas equivocadas que hacemos, decimos, pensamos, es hoy. Hoy no podemos darnos el lujo de esperar, porque hoy tenemos la oportunidad de conocer y aceptar la bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo? Conociendo la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, la segunda parte del verso 1, es el apóstol Pablo que está hablando y dice: les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. En el verso 3 dice: la voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y el verso 6 dice: y que nadie perjudique a su hermano o hermana, que nadie se aproveche de su hermano ni hermana. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Esto no se refiere solamente a su hermano o a su hermana de sangre, tampoco se refiere solamente a su hermano o hermana en Cristo en la iglesia. Esto se refiere a cualquier otro ser humano con el que usted trabaja, con el que usted vive, con el que usted interactúa. Eso es lo que nos está diciendo, que no nos aprovechemos de nadie ni que perjudiquemos a nadie. Como Rebeca,
continuando con esta comparación con la iglesia, algunos de nosotros pensamos que no importa a quién vamos a herir para salir con mi gusto. La manera equivocada de algunas personas como Rebeca en la iglesia dice: yo voy a hacer lo que me da la gana. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a salir con mi gusto. Y continúa esa manera equivocada y dicen: yo voy a darles gusto a los Jacobs de mi vida. Como Rebeca, enseñamos a esos Jacobs en nuestra vida a mentir, a engañar, a traicionar la confianza de las personas que los aman. Enseñamos a robar, a faltar el respeto de las personas que poco a poco tal vez están ya alejándose de Dios, como fue el caso de Esaú. Mis hermanos, mis hermanas, ¿a quién estamos engañando, traicionando o lastimando, como lo hicieron Rebeca y Jacob con Esaú y con su padre Isaac? Muchas veces hacemos esto con la pareja, o el compañero, la compañera. Lo hacemos con nuestros hermanos, hermanos de sangre, hermanos en la iglesia. Lo hacemos con personas en nuestro trabajo, a veces hasta los pastores o líderes espirituales. Lo hacemos con los jefes. Pero sobre todo, y lo más triste, es que pretendemos engañar, traicionar y faltar el respeto a Dios. Y haciendo esto, lo herimos. Dios también tiene sentimientos. Él no es duro como una piedra. Estas traiciones, estas faltas de respeto, traen maldición. Nunca pueden resultar en una bendición para nadie. Como pastora, yo les pido que nosotros debemos de respetarnos, poner a la otra persona en primer lugar por encima de nosotros mismos. Debemos de respetar esa autoridad que Dios ha dado, ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar, en el trabajo. Debemos mantener las líneas de comunicación abiertas. Si yo le he ofendido, yo prefiero que venga y me lo diga a mí: hermana, usted me ha dicho esto o usted ha dicho esto, me ha herido, no me ha caído bien. Yo le voy a escuchar, y tenemos que tener esa actitud entre nosotros de escucharnos, tener ese corazón, no solo los oídos abiertos, pero el corazón abierto para escuchar nuestras quejas entre nosotros. Eso quiere decir mantener las líneas de comunicación abiertas. Y si no hacemos esto, van a haber problemas. Y vamos a continuar faltándonos al respeto. Y esto es vital, especialmente en un hogar. ¿Por qué le estoy hablando de esta manera? Porque todo eso empieza desde el cielo. Hay una autoridad que está sentada en su trono, y ese es el Dios Todopoderoso. Y todos los demás en el cielo están sujetos a esa autoridad. Y si no hubiera respeto a esa autoridad, ¿en qué estaríamos en este momento? Este orden debe existir también, esta autoridad debe existir también en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en el gobierno, obviamente. Y no importa si esa persona
es temeroso o temerosa de Dios, Dios lo ha puesto en ese lugar. Estas organizaciones se mantienen, especialmente el hogar, la iglesia, hasta los gobiernos, se mantienen porque hay un cierto nivel de respeto hacia estas autoridades. Y si esto no existe, entonces hay caos, y eso es lo que Satanás quiere, que exista un caos total en el mundo donde no haya respeto a nadie, empezando en el hogar, no haya respeto a los padres, continuando a la iglesia, que nadie respete ni al pastor ni a ninguna autoridad espiritual. Eso es el plan de Satanás: caos, desorden, falta de respeto, falta de autoridad incluso. Hermanos, hermanas, si no hay este respeto a la autoridad en el hogar, ese hogar ya está dividido. Y hasta que empezando ese proceso de ser un hogar fracturado y quebrantado. Y cuando no tenemos respeto a la autoridad, tampoco hay respeto a Dios. Es por eso que es vital enseñar este respeto desde el hogar. Esto no le corresponde a la escuela ni a la iglesia enseñarlo. Esto les corresponde enseñarlo en el hogar. Hermanos, hermanas, el respeto no es solamente hacia las autoridades. No estoy hablándole siquiera de amor, le estoy hablando de respeto. El respeto es lo mínimo que podemos dar a otra persona, sea quien sea. Respetemos también a nuestros hijos, escuchándoles. Hay que saber qué es la opinión de ellos en tantas cosas que están pasando en el mundo. Hay que respetarnos entre marido, mujer, en el trabajo, en fin. Respeto es lo mínimo. Y lo siguiente, el amor. Que haya amor. Mis hermanos, mis hermanas, aunque Isaac y Esaú conocían cuál era la voluntad de Dios, pero ellos fueron en contra de la voluntad de Dios. Rebeca y Jacob también conocían cuál era la voluntad de Dios, pero ellos quisieron obtener la bendición de Dios haciéndolo a su manera, a su antojo. Esta historia nos enseña que no es esa la mejor manera de hacer las cosas. No es para enseñar, ok, voy a seguir haciendo lo que quiero, eso es lo que hizo Rebeca y Jacob y salieron con su gusto. No, esa no es la lección. El ejemplo más grande de obediencia es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo conocía la voluntad de su Padre Celestial. Y si usted se pregunta cuál es la voluntad de Dios para mi vida, dos maneras que usted lo puede saber. Lea la Biblia y ore. Pregúnteselo a Dios mismo. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Jesucristo fue un hombre de oración. Jesucristo, siendo Dios mismo, leía la Biblia intensamente todos los días. Las respuestas de Jesús estaban llenas de escrituras bíblicas. Jesucristo vivió una vida de obediencia a la voluntad de su Padre Celestial. Filipenses 2:8 es la escritura que mejor explica el nivel de obediencia de Jesús. Y al manifestarse Jesucristo como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz.